Bueno, buenas noches. Mi nombre pues es Juan Sebastián y el artículo pues como lo busqué en la plataforma Direct, de acuerdo pues como con las especificaciones del reto de la semana, las especificaciones pues como que dio el profesor, ¿cierto? El artículo se llama La economía petrolera en un mercado global y politizado, tomando como referencia a México y pues a Colombia, ¿cierto? Entonces empezamos con que el petróleo no es una mercancía más, es un recurso muy estratégico y por eso pues como que las grandes naciones se pelean tanto por él, ¿cierto? Este recurso define la política, la economía y hasta las relaciones internacionales. Entonces, por eso, entender pues cómo se maneja en estos dos países, México y Colombia, nos puede ayudar mucho a comprender los retos eh, de depender de un recurso tan poderoso, ¿cierto? Pero también tan inestable. Vemos que este recurso es muy volátil. Unos días está un precio, otros días está otro precio, que por allá en unos países del Medio Oriente se agarraron y eso varía mucho pues como en el precio a nivel global. Entonces vamos a ver pues cómo es depender de una cosa o de un recurso pues como tan volátil. Entonces, respecto pues a un contexto global, tenemos entonces que a nivel mundial el petróleo, como les decía, está marcado pues como por tres factores. El primero es la geopolítica, ¿cierto? Las decisiones de las potencias, como les estaba diciendo, pues como que las potencias se pelean por esto, como los Estados Unidos, la OPEP o las grandes multinacionales les afectan directamente al mercado, ¿cierto? Esta gente de verdad pues como que controla cómo se mueve esto. Segundo, su volatilidad, ¿cierto? ¿En cuanto a qué? En cuanto a precios, ¿cierto? Cuando suben los países productores ganan una cantidad exorbitante de dinero, ¿cierto? Pero cuando bajan entran en crisis. Y el tercero es la dependencia energética. ¿Por qué? Porque la mayoría de países siguen necesitando petróleo para mover su economía, a pesar pues de que ya hay avances en energías renovables, eólicas, hidráulicas y todo eso, sigue siendo un pilar fundamental de la economía de muchos países. En este contexto, ni México ni Colombia tienen un control total sobre lo que pasa con su petróleo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque siempre dependen de otros factores. ¿Cuáles? Los que les acabé de decir. Respecto a México, el petróleo está ligado a su historia y a su identidad nacional, ¿cierto? En 1938, por ejemplo, se nacionalizó y se creó algo que se llama el Pemex, que es un símbolo de la soberanía mexicana, ¿cierto? Y durante mucho tiempo el petróleo financió gran parte de los estados mexicanos, pues como se hacen llamar ellos. Lastimosamente con los años esta empresa Pemex acumuló pues muchas deudas y perdió pues ya competitividad y finalmente en 2013 se aprobó una reforma energética que abrió el sector a inversión privada y extranjera, lo que convierte hoy a México o lo que inmiscuye a México hoy en una situación complicada, en un dilema. ¿Por qué? Porque mantener el control soberano sobre un recurso o adaptarse al mercado global define si esto sigue siendo competitivo y rentable o no, ¿cierto? Entonces ahí están pues como en ese proceso. Por otro lado, Colombia, siguiendo pues como con este comparativo, tiene una historia distinta. ¿Por qué? Porque tenemos Ecopetrol, que es una empresa estatal, ¿cierto? Que funciona como un modelo de economía mixta con una participación pública y privada, ¿cierto? Desde los años 90 tenemos pues entonces que el país completo se abrió a la inversión extranjera, ¿cierto? Y el petróleo se convirtió en su principal fuente de divisas pues como en la bolsa y en la inversión extranjera, ¿cierto? ¿Qué pasó? Esto trajo beneficios, pero también muchos problemas. Entonces Colombia depende demasiado del crudo y es muy vulnerable a las caídas en el precio internacional. ¿Cuándo? Cuando en Arabia o Siria o Irán se pelean, cortan la llave, no sé qué. Y tenemos también que la extracción petrolera ha generado conflictos sociales y ambientales, especialmente con comunidades cercanas, aledañas, que están en estos proyectos. Entonces,
Nadie quiere tener un campo de explotación petrolífera pues como en el territorio del cierto, porque traerá muchos beneficios económicos, ¿cierto? Pero socialmente es una comunidad que lastimosamente se ve afectada pues como por el desarrollo de esta actividad económica. Ya pues comparando estos dos escenarios que acabamos de ver, entonces tenemos que estos dos países tienen similitudes, ¿cierto? Y diferencias. En común, ambos dependen fuertemente del petróleo y enfrentan tensiones entre la soberanía nacional y mercado global, y sufren impactos sociales y ambientales, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia? Que México tuvo históricamente un control estatal más fuerte, mientras que Colombia en los años 90, como les dije, se abrió ante el capital extranjero y depende más de las exportaciones de crudo. Esa es la diferencia, ¿cierto? Pero en los dos encontramos que ambas extracciones en territorio eh, ayudan pues como a que aspectos sociales, ambientales y hasta culturales se vean pues como fuertemente afectados, ¿cierto? Pero que económicamente tal vez los municipios, los departamentos donde estén estas extracciones, pues les vaya mucho mejor. Entonces ahí ya habría como que hacer un ejercicio como de sopesar o de poner pues como en balanza los pros y los contras. Lastimosamente pues el ejercicio no nos lleva a eso, pero esas son pues como las diferencias. Entonces ya finalmente como conclusión tenemos que la economía petrolera de México y Colombia está marcada por la política, la geopolítica y los intereses internacionales, ¿cierto? Los dos países han dependido demasiado del petróleo y eso nos hace pues como muy vulnerables a las crisis externas, ¿cierto? El gran reto entonces al futuro es poder diversificar nuestras economías y reducir la dependencia del petróleo, como buscando modelos más sostenibles que nos permitan tener una mayor estabilidad. Por ahora es eso. Países como cuáles han logrado eso: Dinamarca, países del primer mundo, Suecia, han logrado dejar de depender tanto del petróleo y tener economías un poco más limpias, y eso les da un poco más de autonomía. Entonces el reto sería llegar a eso en algún momento. Muchas gracias.